Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que vaya germinando, Alfredo, la esperanza argentina. ¿Cómo vamos, Bayoco? ¿Cuál es la esperanza argentina? La Buen que día tenemos a todos, todos, no me diga que no tenés esperanza, Alfredo. Sí, mucha. Sí. Más allá de todo lo que nos pasa, cuestiones económicas, uno de los temas que más preocupan, me parece, por estas horas a toda la sociedad, y al sector, creo en particular, el tema de la toma de terrenos que se va dando lentamente en distintas provincias de la República Argentina. Y acá es donde me parece hace falta una decisión distinta. Los gestos son muy importantes en esto, Alfredo, de parte de los estados, pero del nacional, en definitiva, para marcar un poco la tendencia respecto de lo que está pasando en otros ámbitos, en ámbitos provinciales, incluso en organismos desde el mismo Ejecutivo Nacional. Esto es lo preocupante. Me preocupa a mí personalmente mucho más lo que pasa con la política. Sinceramente estoy alarmado por lo que está ocurriendo con la política, que me parece a esta altura del partido que es mucho más gordo que lo que está pasando con la economía. En tanto y en cuanto no se solucionen los problemas políticos, difícil que la economía pueda tener un cambio sustancial. Y me alarma que el gobierno nacional no se esté dando cuenta que el país, no la democracia, el país está en peligro sencillamente porque están mirando para otro lado. Es gordísimo lo que pasa con este tema de las tomas, que no estemos cuidando la propiedad privada, que el mundo entero nos esté mirando porque no somos confiables en esto, me parece muy grave, porque dudo de que alguien pueda querer venir a invertir a la Argentina en estas condiciones. Vos fijate que históricamente las crisis argentinas se van desde lo económico hacia la política. La economía terminaba generando crisis políticas en el país. Hoy la política, y a veces su inacción, determinan inconvenientes económicos, muy pesados, muy serios. Y como se nota, se advierte esta falta de gestión que determina inconvenientes en lo económico, también vemos inconvenientes en otros aspectos. Falta decisión clara, firme por parte del Ejecutivo Nacional, que por ahora no se está viendo. Me preocupa que el gobierno no se haya dado cuenta de que puede llegar a ocurrir algo y mucho más grave que lo que ocurrió en 2008, cuando la guerra gaucha. ¿Saben por qué? Porque en este momento los productores ya no están totalmente decididos a bancarse una presión semejante. Me parece realmente muy gordo y mucho más peligroso que lo que ocurrió entonces. En Del Sector Campo, Malena de los Ríos con los títulos. Gracias, Alfredo y Silvia. Bueno, como siempre les comentamos qué es lo que está sucediendo en el sector agroindustrial y vamos a ver los principales títulos. El primero tiene que ver con la empresa Ledesma y es que le vende las acciones a la firma de Cargill. Bueno, anunció que vendió el 30% de las acciones que poseía en Glucovil Argentina. La operación se cerró y estén atentos a esta cifra por 34,5 millones de dólares, lo que le va a permitir a la multinacional contar con el 100% del paquete accionario. El segundo título vamos a hablar acerca de los tambos y es que nuevamente presentaron una rentabilidad negativa. Según lo informó la Dirección Nacional de Lechería, después de casi 2 años de cubrir al menos sus costos básicos, los establecimientos lecheros cobraron entre 19 y 19,35 pesos el litro. En ninguno de los casos, este valor supera el costo de producción estimado de 19,41 pesos, que incluye, por un lado, gastos directos y estructura, y por el otro, amortizaciones, retribución empresarial y recuperos. El tercer título tiene que ver con lo que va a valer la próxima cosecha y el número es de 40.000 millones de dólares. Cuando hablamos de cosecha estamos hablando de granos en la Argentina y lo que podría generar es entre 33 y 40.000 millones de dólares, según estimaciones de la Fundación Mediterránea, tomando como base de rindes y precios internacionales. Lo que remarcaron desde la entidad es que los factores que pueden disminuir estos números son, por un lado, la caída de los precios internacionales, pero por el otro, el efecto intenso de la sequía. Y el último título tiene que ver con el crecimiento del consumo de carne aviar. Este consumo en lo que va del año alcanzó los 1,3 millones de toneladas, que esto representa una ingesta de 44 kilos anuales por habitante.
Según la consultora IES, la producción de este año será récord, aunque advirtieron de una caída en las exportaciones. Estos fueron los principales títulos del sector campo. Y en del sector campo, Alfredo, tenemos el gustazo de recibir a Lionel Camps, que es gerente general de la Cámara de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines de la provincia de Buenos Aires. Qué memoria tenés, Bayoco, extraordinaria. Se nota que sos joven. No me lo preguntes otra vez, ¿eh? ¿Cómo va, Lionel? ¿Bien? ¿Qué haces, Lionel? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por participar amablemente en esta nota y poder dar material de interés del sector. La provincia de Buenos Aires viene siendo quizá la más regada, la mejor regada dentro del contexto productivo de la Argentina, y durante el último fin de semana hemos tenido también muy buenas noticias. Se empieza a perfilar la campaña gruesa. ¿Cuál es la alternativa que manejan ustedes desde el punto de vista de brindar servicio? ¿Cómo está la demanda de productos a esta altura? Bueno, para hacer un resumen un poco más completo, la verdad que la provincia, como decís vos, está muy bien hídricamente en este momento con estas últimas lluvias recibidas en general en el territorio, ¿no? A lo largo de lo ancho, donde pudo recuperar algunas zonas como el noreste de la provincia de Buenos Aires, que venía un poco castigada y bueno, y empieza a levantar la fina que estaba un poco media ahí en duda en su potencial de producción, y bueno, ya te deja una humedad como para seguir avanzando en la campaña de gruesa de manera sin limitaciones de suelo. La verdad que hemos tenido un año muy bueno en lo que respecta a ventas de fertilizantes. El farmer ha utilizado muchas tecnologías en los cultivos que un poco van de la mano acompañando a la apuesta que hace por el crecimiento de precios que hemos tenido en los últimos 2 meses, 3 meses, que la verdad que sirven para traccionar todo el negocio y traccionan la demanda de forma muy importante. Hoy el maíz temprano prácticamente está implantado, por lo menos en lo que es la parte más norte de la provincia de Buenos Aires, y sigue bien para el sur, sureste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la soja tímidamente está queriendo arrancar, ¿no? Lo cual hoy no vemos limitante para que se produzca una implantación correcta en toda la provincia. Leonel, siempre es mucho más importante el tema del agua, porque yo pienso, digo, una soja de $400, ¿cuánto hace que no tenemos una soja de $400? Entonces, ¿es eso lo que más entusiasma a los productores? Es, como te decía, la lluvia, porque además se combinan todos, ¿no? Que el trigo, que el maíz, que la soja. Rato largo que no teníamos esto, ¿no? Sí. Y no te olvides del sorgo y el girasol como dos cultivos alternativos en lugares por ahí o campos un poco con menos potenciales de rinde. La verdad que sí, las dos noticias traccionan bien. Primero, el productor le interesa asegurar sus kilos de cosecha, ¿no? Y obviamente un precio en alza hace que el negocio funcione mejor, que se utilicen mejores tecnologías y la capacidad productiva de cada productor sea más eficiente a la hora de utilizar sus recursos. Sin duda que son dos factores muy, muy importantes. ¿Cuál es la estrategia del productor bonaerense en este momento? ¿Ya compró los insumos para encarar la campaña sojera o todavía no? Sí, ya los insumos para la campaña sojera ya están todos comprados. Viene un poco lento el tema y estable, ¿no? De la semilla, que bueno, que por ahí es la compra que se hace al último momento, por elegir bien la variedad a utilizar o por alguna cuestión de elección de precio o de participar de algún precio o algún negocio particular. Pero la realidad es que los insumos se han comprado muy bien en el primer trimestre de este año, donde el productor ha utilizado herramientas de especificación interesantes, ¿no? Y también ya les adelanto que hay mucho productor que están comprando los insumos para la campaña 21-22, o sea, la que sigue ya. Con lo cual es una noticia bastante interesante. La última de mi parte tiene que ver con las empresas que vos representás. Con respecto al año pasado, a esta altura, ¿cuánto han vendido en volumen, no en divisas, en volumen? Más, menos, llegan al empate. Esto también para entender cómo se perfila la próxima campaña gruesa también en el ámbito provincial, ¿no? Con respecto a ventas, por ahí me gustaría separártelo en
en distintos insumos, pero en fertilizantes sin duda que esta campaña es mucho mejor que la del año pasado. El productor ha comprado más y sigue comprando fertilizante, tanto nitrogenado como fosforado, con lo cual es un buen dato, ¿no? Ese uso de tecnología para buscar rendimiento. Después el tema de lo que es semilla de maíz, que es otro insumo interesante, que mueven las agronomías, la verdad que se ha mantenido bastante estable con respecto al año pasado, con lo cual entendemos que la superficie de maíz va a ser bastante similar, la del año pasado a la de este año. Y bueno, y respecto a herbicidas, hubo un buen uso de herbicidas durante el primer y segundo trimestre, como se los mencioné, y bueno, y ahora después de esta lluvia, sin duda los barbechos cortos y los preemergentes van a traccionar muy fuerte el negocio. Con lo cual, entiendo que este año para los comercios y para los insumos del agro ha sido un buen año. Gracias por compartir este momento con nosotros. Un abrazo, Lionel, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Chévere. Lionel Camps, en Del Sector Campo. Y en Del Sector Campo, Male, empezamos a jugar con las redes. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros en @delsector.com, Twitter, Facebook, Instagram, estamos en todos lados. Envíanos tu foto que te vamos a leer para ver dónde estás y cómo está la situación en tu provincia. Porque nosotros también jugamos con las redes, nos metemos, nos informamos para tratar de entender por dónde pasa la información más importante cuando hablamos de campo en las redes. Comenzamos con el primer tuit y dice así: como todos los meses desde FADEAC Prensa presentamos el índice de costo del transporte comparado con la inflación minorista del mes previo. Vos sabés que estaba tratando de entender qué es lo que está pasando con el costo del transporte en relación a la brecha acumulada respecto del IPC, del índice de precios al consumidor, era de 5 puntos hasta el mes de julio. En septiembre esta brecha se acortó a 2 puntos y esto tiene que ver con productos que empiezan a dolarizarse en relación al dólar blue. Y esto significa mayores costos para el transportista que después, lamentablemente, se terminan trasladando ya no solo al productor, sino al resto de la cadena productiva, pero sobre todo al resto de la cadena comercial, al consumidor directo. El segundo tuit tiene que ver con el reconocimiento a Agroactiva por animarse a darle continuidad en un escenario diferente para acercar otra vez la demanda y la oferta del campo. El productor siempre quiere conocer los adelantos, la tecnología nos permite eso. Eso decía Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Vos sabés que es quimérico lo de los emprendedores como de Agroactiva, teniendo en cuenta esta afiliación que vienen teniendo con el productor desde hace muchísimos años, montando muestras extraordinarias en distintos lugares de la Argentina y particularmente Agroactiva lo viene haciendo en la provincia de Santa Fe. Por eso lo de Perotti. Esta vez es virtual. Ojalá, Dios quiera, que los negocios que siempre se dan en esos ámbitos fluyan como en los últimos tiempos. Y el tercer tuit tiene que ver con el precio de la soja y es que sigue subiendo en Chicago y perforó los $400 al inicio de jornada. Este es un tema más para Pablo Adriani que para mí, pero hay que tener en cuenta lo que está pasando con el mundo y con algo que nosotros venimos comentando con insistencia porque forma parte de una realidad que no deja de sorprendernos. Primero la demanda, que es China, que está tratando de comprarse todo lo que da vuelta. Estados Unidos que levantó menos de lo que estaba levantando a esta altura del año pasado cuando hablamos de la campaña gruesa, es decir, de maíz y de soja. Argentina no tiene mucho para vender. Brasil vendió todo lo que podía vender, de hecho, hablábamos la semana pasada de la apertura de importaciones de soja. Por lo tanto, China no tiene mucho lugar donde ir a buscar esa soja que la sigue requiriendo y por eso $400 la tonelada que hacen que hoy en el mercado local exista una brecha para el producto argentino de apenas $60. Si nos vamos a la campaña argentina, cuando la Argentina esté levantando la soja en el 2021, esa brecha se alarga a $115. Bueno, recordá comunicarte con nosotros en @delsector.com que te estamos esperando. Y en Del Sector Campo tenemos el placer de recibir a Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires,
porque Alfredo se está presentando oficialmente en la provincia el plan de erradicación de enfermedades de transmisión sexual en bovinos. ¿Querés Ajá. saber de qué se trata? Vamos a saberlo. Javier, ¿cómo te va? Un placer estar contigo. Hola, ¿qué tal Alfredo, Silvio? ¿Cómo están? Un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente. Bueno, están lanzando este programa. ¿De qué se trata esto, Javier? Bueno, tal cual, la verdad que estamos lanzando este plan de prevención de venerias, para decirlo de forma breve. La verdad que la prevalencia de las enfermedades venéreas en los rodeos de ganado bovino es muy significativa. Y eso tiene dos consecuencias. En primer lugar, desde ya que sanitarias, pero también tiene consecuencias en materia de producción de los rodeos. Es decir, que cuando hay una alta prevalencia de las enfermedades venéreas, incluso eso está bastante estimado, la prevalencia llega a ser del 20 o 30% en un rodeo, la posibilidad de reducción de la productividad alcanza el 50% en cantidad de terneros. Entonces nosotros estamos lanzando una campaña muy importante que arrancó con una campaña de difusión, de que se conozca las características, la forma de prevenir, que esencialmente es a partir de hacer testeos y separar a aquellos que se encuentran positivos. Hicimos una campaña de difusión, estamos haciendo campañas de capacitación, generamos capacitaciones con los laboratorios, con los especialistas, con los productores y con los municipios. Estamos trabajando articuladamente con 80 municipios de la provincia de Buenos Aires. Además de estas campañas de difusión, de capacitación, de concientización, estamos brindando la posibilidad para los pequeños productores, aquellos que tienen rodeos de menos de 100 animales, los testeos son directamente gratuitos en los laboratorios oficiales, y para aquellos que tienen más de mayor magnitud, bueno, hay una parte que también se les va a reconocer sobre los gastos que se hagan en los testeos. Javier, estamos viviendo un momento único en la historia a raíz de que nos atacó una pandemia que por lo menos, y mira que tengo unos cuantos años más que vos, no la hemos vivido jamás. ¿Cómo se manejan ustedes? Porque esto es muy difícil. Antes vos juntabas a los productores y te juntabas 30, 50, 100 en un campo, era bastante simple, digamos, con todo lo complicado que yo acarreaba igual para movimientos, pero ahora de golpe y porrazo vos no podés hacer eso. ¿Cómo se manejan? Sí, tal cual. La verdad que la condición de pandemia dificulta mucho. Nosotros teníamos pensado lanzar este plan algunos meses antes, y la verdad que lo fuimos postergando por la propia condición de la pandemia. También es cierto que ahora ya ha transcurrido una cierta cantidad de meses, casi todos encontraron alguna forma de conectarse. El objetivo, Javier, seguramente es producir mayor volumen, mayor cantidad de terneros. ¿Tienen más o menos testeado, tienen planteado un objetivo en relación a este tema particular de cómo puede llegar a impactar en la producción de terneros en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Bueno, nosotros estamos por eso queriendo pasar, en primer lugar, mirando a los productores, del 50 que estamos hoy, en términos redondos, de productores que hacen los testeos, al 90%. Si se da ese salto, ahí va a haber un aumento importante de productividad. Queremos tener algunas estadísticas incluso más precisas acerca de los niveles de prevalencia de la enfermedad, porque las distintas estadísticas que hay marcan muchas diferencias, casi diferencias del doble, con lo cual una estimación hoy de cuánto es realmente la cantidad de terneros que se podrían conseguir adicionales tendría mucho margen de error. Yo tengo la última. Reacción de los productores. ¿Qué les pareció a ellos? ¿Qué te dicen? ¿Qué les comparten a ustedes? Bueno, la verdad que mucho interés y acompañamiento. Lo vimos desde que lo presentamos en la Comisión Provincial de Sanidad Animal, donde de los productores, cuando lo comentamos con las distintas entidades, y ahora cuando lo estamos dando a conocer y difundiendo
por los distintos canales. La verdad que hay mucho acompañamiento de que esto es algo que hay que hacer. Gracias por tu tiempo, Javier. Abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, Javier. Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Un gusto. Chao, hasta luego. Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, en del sector campo. Ahora en Del Sector Campo, la columna semanal que todos estamos esperando. Julio Butet, que nos cuenta acerca de cómo está la situación en el mercado de la carne, los precios, pero mejor lo dejamos a él. Lo vemos. Esta semana en el mercado de Liniers hubo subas importantes en el consumo. Los machos se ubicaron en máximo corriente de hasta 120 pesos y las hembras de hasta 117. Son mejoras de entre 4 y 5 pesos comparados con semanas anteriores. Y esto no tiene que ver para nada con una demanda o con un consumo que se haya reactivado, sino con una presión de la exportación que de las categorías vaca y novillo, que son los animales hembras y machos más pesados, ejercieron por distintos canales presión sobre los conjuntos más livianos y entonces terminaron por hacer que las haciendas más livianas de consumo para capital y el conurbano bonaerense presenten mejoras de precios. Esta mejora radica en que un exportador que lleva, por ejemplo, una vaca que paga en este mercado 105 pesos, con un rinde de un 50%, paga la carne 210, y llevando una vaquillona de consumo de 405, por ejemplo, a 115 pesos, con un rinde del 55%, paga la carne 209. Se ahorra un peso y compra mejor carne que la que compraba antes. Y ni hablar si lleva una vaquillona un poquito más liviana. Por un animal de 370 kilos se pagó también 115 pesos y con un rinde un poco mejor, de un 56%, la carne termina por salir 205. Y entonces esto es lo que están viendo los exportadores, que ejercieron tanta presión sobre la vaca que al terminar de hacer las cuentas y ver cuánto sale la carne, termina por ser realmente un negocio más redondo llevar animales de consumo. Esta presión sobre el consumo generó la suba de los animales más livianos y ahora esa mejora de 4 a 5 pesos que se va a trasladar a los mostradores va a terminar por cambiar definitivamente la situación que veníamos viendo de valores sostenidos en el mercado y también en los mostradores. La suba entonces viene del lado de la exportación, presionando por estos conjuntos que tanto en machos como en hembras son un negocio más redondo para toda la exportación. Los operadores hablan de una suba de 4 a 5 pesos. En realidad, como habíamos hablado la semana pasada, un peso de suba en este mercado por el animal en pie representa en el mostrador una suba de 2 pesos con 70, por lo que esa mejora de 4 pesos tendría que trasladarse en unos 10 o 12, más o menos, según la categoría y el rinde de lo que se compra. Por ahora ese diferencial lo van absorbiendo los matarifes, pero habrá que ver por cuánto tiempo pueden sostenerlo. Seguramente terminará por ser una suba de más de 10 pesos en promedio para todos los cortes de aquí a fin de año. En Del Sector Campo tenemos el placer de recibir, como cada sábado, a Pablo Adriani, Alfredo. Exactamente, nuestro especialista en grano. En realidad necesitaríamos un dermatólogo, pero lo tenemos a Pablo, que está a mano, ¿no? En granos y alrededores, si se quiere, teniendo en cuenta las asimetrías cambiarias que genera esta Argentina tan particular del momento, del presente, que incide en decisiones del productor, directa o indirectamente, y que también terminan repercutiendo en el bolsillo del consumidor cuando uno empieza a observar qué es lo que pasa con esta asimetría en los mostradores, en las góndolas, Pablo, ¿no? Efectivamente, Silvio, por asimetría cambiaria, como dice Silvio, se está refiriendo a la brecha. La brecha es el diferencial entre el tipo de cambio oficial y los distintos tipos de cambio que implementó el gobierno, contado con liqui, el dólar blue para el público en general, que es el que está generando fundamentalmente expectativas. A diferencia de lo que decía el ministro Guzmán, que el dólar blue no es referente para la economía, sí es referente para las expectativas de todos los actores de la cadena comercial, productiva, importadores. Hay muchos insumos importados, hay electrodomésticos que son importados. Usted va a comprar un electrodoméstico y se encuentra con que no se lo ofrecen. ¿Por qué? Porque el que lo importa y el que lo comercializa no sabe a qué precio va a reponer ese producto importado. Entonces, desde el punto de vista de la economía real, está habiendo una especie de parate
no solamente en los electrodomésticos, sino en todo lo que tiene que ver con los insumos del sector. No nos olvidemos que el sector importa agroquímicos, importa productos base para los agroquímicos, importa fertilizantes. Entonces el productor, el que está importando fertilizantes, se lo vende al productor, no sabe qué precio lo va a reponer. Entonces hay como una especie de stand-by con respecto a los insumos, que el sector, por suerte, Silvio y Alfredo, ya se estoqueó con insumos. O sea, el sector ya se compró todos los insumos de esta campaña, semillas, agroquímicos y fertilizantes. Acá pasaron 2 días y ya tenemos $1.50 menos por ahí. Pero qué difícil. Yo realmente te admiro que puedas hacer un análisis. No, pero lo que vos decís... lleguemos al lunes o al martes de la semana que viene, ¿con qué nos vamos a encontrar? Lo que vos decís es importante para el televidente. Claro. Efectivamente, entre que grabamos el programa y sale al aire el sábado, en la Argentina de hoy, 72 horas, puede pasar cualquier cosa. Con lo cual, te recojo el guante y te doy la razón que esto está sujeto a que en el medio no haya habido algún problema, como decís vos, un cambio de ministro, un cambio del tipo de dólar oficial, uno nunca sabe. A nosotros nos preocupa mucho más de que nos cambien a nosotros tres, algunos de nosotros tres, porque ya estamos grabados, estamos complicados. Después el ministro no lo vemos. ¿Cuál va a estar el día que se emita el programa Biodira? Perdón. No, por favor. Hay cuestiones culturales también. El argentino promedio consume mucho aceite de girasol. ¿Qué crees que va a pasar con el girasol en la campaña de este año, que está a punto de comenzar? ¿Y qué crees que puede pasar con el producto, teniendo en cuenta la filiación que tiene el consumidor con este aceite? Efectivamente, Silvio, ya había una especie de ruido en las góndolas que está empezando a faltar el aceite de girasol. Y el girasol está pasando por un momento muy difícil porque las aceiteras no tienen suficiente stock de semilla para abastecer el mercado interno. Y se dio un caso este año muy complicado desde el punto de vista climático, que fue la sequía del Chaco, que impidió que se siembren casi 300.000 toneladas de girasol. Ese girasol que no va a sembrar el Chaco, que no se cosecha en enero y febrero, es el que va a producir otro cimbronazo en la industria aceitera. Esperemos que puedan acomodar los stocks y que pueda llegar a abastecimiento al público. No es una situación de emergencia, pero hay que tener en cuenta que los aceites subieron mucho en el mundo y hay precios máximos para el aceite de girasol, igual que para la harina de trigo. Y bueno, las empresas están esperando que el gobierno les permita un ajuste de los precios máximos porque están comprando el girasol mucho más caro, el aceite, de lo que valía hace 4 meses. Lo que pasa, Pablo, en este momento el gobierno tiene que pensar que le piden ajustar acá, le piden ajustar allá, que devalúe y que yo cuantas cosas. Muchos frentes abiertos. Demasiado. Y el fenómeno de sábana corta. O sea, el gobierno arregla una y destapa otra. Entonces es un tema muy delicado. Un paréntesis, Silvio, por el tema de la harina. Sí. La harina está pasando lo mismo, pero por una cuestión de que la exportación sobrecompró saldo exportable y los molinos están a regañadientes tratando de comprar trigo, salen 30.000 toneladas semanales, que no es nada, y la cosecha de trigo de temprano también está complicada, porque fue afectada por la sequía, y vos sabés, Alfredo, que hablando de clima, hay un anuncio de heladas para fin de octubre, para todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Quiera Dios que... Nos faltaban un par de cosas, esa era una. Quiera Dios que no pase nada con esa helada, pero mientras tanto los molinos están demandando trigo y eso puede estar justificando que haya faltante de harina en algunas góndolas. Harina, genial, girasol, aceite de girasol, ni hablemos de la carne por ahora por lo menos. Pablo, gracias. Gracias, Pablo Adriani, del sector campo. Y en del sector campo, los sábados también tenemos espacio para la sanidad. Sanidad que es todo un conjunto, no solo pensando en la sanidad animal, sino también en la sanidad individual de todas las personas, Alfredo. Nuestro querido amigo Antonio Monteagudo, entonces. Zoobet, nuestra receta, la mejor receta. Hola, buen día. Usted ha oído hablar seguramente de fiebre de Malta, fiebre ondulante, fiebre mediterránea. Son nombres que se han dado históricamente a la brucelosis. En este momento el tema está candente, cuando no,
y vinculado con la salud animal, por supuesto, pero también con la humana. Por eso atañe al campo y a la urbe, a la ciudad. Porque la brucelosis es una zoonosis. Y en China, en este momento y en estas horas, están preocupadísimos. También en Mongolia, porque han aparecido focos y están afectadas personas. Esto nos lleva a revisar qué nos pasa a nosotros, qué ocurre en la Argentina. La brucelosis, obviamente, aquí también existe. Y distintas especies, hablamos por supuesto de bovinos, de caprinos, de ovinos, de porcinos, de perros y de otras, son afectados. Y, claro, se transfieren a las personas, a los seres humanos, a través del contacto, en el caso de los veterinarios, por ejemplo, y los alimentos. La contaminación de los alimentos es un vehículo que transmite esta enfermedad. Hay datos de 2019 aportados por el SENASA. En la Argentina existen unos 260.000 rodeos de cría bovina. De ellos, aproximadamente se estima que 30.000 están afectados por brucelosis. Hay un control estricto, vacunación de terneras de 3 a 8 meses y obligatorio en este caso. Y por supuesto la declaración, lo que se llama el control de los stocks de bovinos, muy importante. En la industria láctea esto ha sido capital, se ha morigerado, prácticamente se ha eliminado el problema. No así en el conjunto de las actividades. El Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, entre otros, llama la atención sobre esta materia y recomienda trabajar a los productores, por supuesto. Pero también el llamamiento debemos ampliarlo a toda la comunidad. La brucelosis, la fiebre ondulante, la fiebre mediterránea, como usted quiera llamarle, la fiebre de Malta, es una posible complicación que hay que evitar, hay que prevenirla. Y, por supuesto, también esto atañe al trabajo que se debe hacer en materia de educación y divulgación. Antes de despedirnos, quiero rendir tributo a través de este espacio a un distinguidísimo investigador, a un hombre que ha partido, que hemos perdido en estas horas. Es el doctor Carlos Escopa, doctor en Ciencias Naturales, un hombre que ha trabajado muchos años en distintas instituciones académicas, en el INTA, ha sido y murió justamente siendo presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Un hombre que ha procurado siempre justamente hacer esto que decíamos recién, hacer de la ciencia, del conocimiento, una prioridad y de la divulgación científica una necesidad. Él decía, y tenía una frase que acuñó y yo quiero rescatar, la ignorancia es una aventurera. La ignorancia se atreve, es atrevida. Él se atrevió y dejó un legado que seguramente la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y la ciencia argentina podrán rescatar. El recuerdo para la familia y para todos los compañeros de él en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, del doctor Carlos Escopa y en su memoria. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por SENASA para despacho de tropa. Soobet, nuestra receta, la mejor receta. En Mercados del Sector compartimos un minuto de ganadería en el año del criador y por fin le tocó
a este eslabón inicial de la cadena productiva de la actividad ganadera en todo el país después de tantos años de postergación. Algunos datos que tienen que ver con esto. Para entender por qué decimos este es el año del criador. El criador es aquel que trata de producir un ternero para venderlo al destete de ese ternero y para que otro después siga con la cadena productiva. Porque justamente ese producto ha subido en materia de precios, de pesos, este año un 64%. Si evaluamos este incremento respecto de lo que pasó con la hacienda gorda, evidentemente triplica el incremento porque el valor del novillo subió apenas un 22%. Y además, lo que vende ese criador, vaca de descarte y toro, está muy valorizado por la exportación china. Y en del sector campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Juan Pablo Rabasano, que es el presidente de CAENA. CAENA es la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Un gusto. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, Silvio. ¿Cómo andan? Nosotros muy bien. La pregunta es, la primera, como para romper un poco el hielo de esta conversación, ¿cómo están las empresas de nutrición animal cuando piensan en importación de productos? ¿Está fluida esa importación? ¿Se está importando al dólar oficial? ¿Se consiguen los productos? ¿Cómo está la cuestión? Sí, vos sabés que nuestra industria es 100% dependiente, o 100% no, pero en una alta proporción, un alto porcentaje dependiente de materias primas importadas. Todas las materias importadas cotizan a dólar oficial, por lo tanto, toda esta historia del dólar blue y todo lo que está pasando en las últimas semanas, a nosotros no nos repercute de manera directa con nuestras importaciones. Juan Pablo, el gobierno, vía Presidencia de la Nación, vía Ministerio de Economía, dice que no va a devaluar, que no hay manera, que no pensemos en devaluación y demás. Por supuesto, cuando dicen eso, lo primero que pensamos, 45 millones de habitantes, van a devaluar. Pero bueno, vamos a suponer que hay un ajuste, vamos a suponer que a lo mejor ese ajuste es del 20 o el 30%, como predicen algunos. ¿Qué podría llegar a ocurrir si esto realmente se confirma? Bueno, si esto se confirma, por supuesto que va a haber un aumento directo de costos de producción, ¿sí? Todas las producciones animales están íntimamente ligados al valor del dólar, ¿sí? Ya sea por los insumos de lo que es la nutrición animal, sino desde las vacunas, los antibióticos, todas estas materias primas, todos estos principios activos son importados. Entonces, obviamente que habría un efecto de aumento de costos, pero bueno, hoy estamos teniendo un aumento de costos del cereal, de maíz y de soja, que también está impactando directamente en el día a día en la producción de los alimentos balanceados. Y bueno, y eso está ocurriendo y la verdad que, bueno, ustedes a diario van contando cómo está la realidad ganadera y feedlotera en particular, y bueno, realmente los números están muy, pero muy justos. Juan Pablo, el tema es el siguiente. El cerdo, vos sos un especialista en la actividad del cerdo, hace 3 meses atrás costaba 65 pesos más IVA el kilo. Hoy está en 115 promedio, poquito más, poquito menos. ¿Qué fue lo que pasó para explicar una suba de esta naturaleza y cómo está el mercado hoy? ¿Cómo está ese negocio? Bueno, acá ocurrieron, como todas las veces, ocurren varias cosas a la vez, podríamos decir. No hay nunca una única causa, o pocas veces hay una única causa, tanto de suba como de baja del precio. Y en este caso se juntaron, por un lado, el precio que vos comentaste, de 65, incluso se vendieron animales a menos de ese valor, a 55, a 60 pesos. Era un valor muy bajo, extremadamente bajo, que no tenía mucha explicación, ¿sí? Porque carne se siguió consumiendo, carne de cerdo se siguió consumiendo en plena pandemia, pero arrancamos la pandemia con un cerdo de 75 pesos y a los 2 meses, mes y medio, estaba en 60, ¿sí? Eso costó explicarlo y que los productores aceptaran ese precio, ¿sí?
rápida, bueno, ocurrido eso, aumentó el precio y pasó lo que vos comentabas. ¿Qué fue lo que pasó? Por un lado salimos de la estacionalidad de los meses de invierno, donde el precio normalmente baja porque hay una menor producción de fiambres, de embutidos, y la industria deja de ser un gran consumidor de cerdo, ¿sí? En esos meses la industria baja mucho su producción. Segundo, las exportaciones a China en estos últimos meses aumentaron significativamente y hicieron que 3, 4, 5 frigoríficos que estaban con algunos contratos afuera, aprovechando un buen precio del cerdo, salieron rápidamente a buscar y a pagar precios en el mercado, aumentando el precio, el valor del cerdo. Y la otra es que, como te decía, la industria dejó de consumir en el invierno, empezó a tratar de recuperar sus stocks sobre la primavera, y bueno, y ahora en estos momentos de fines de octubre, fines de septiembre, octubre y noviembre, son meses de mucha actividad industrial y se preparan en teoría para el verano, que el verano es una época buena de altos consumos de fiambres. Entonces, todo ese movimiento industrial también se ve reflejado en lo que hoy hace el precio del cerdo, como bien dijiste, alrededor de 115 pesos. Juan Pablo, querido. Juan Pablo, un placer Gracias. como siempre. Abrazo a la distancia. Muchas gracias. Mucho gusto, un abrazo para los dos. Hasta luego. Juan Pablo Rabasano, presidente de CAENA, de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal del sector campo. Y esto fue del sector campo, el encuentro que compartimos y que renovamos semana a semana los sábados por 1 hora a través de NET TV, Alfredo. Todo el equipo confía en que les haya gustado. Ojalá que sí. Les prometemos que vamos a hacer todo el esfuerzo para que el sábado que viene tengamos un programa mucho más lindo, con mucha más fuerza, pero estamos poniendo todo lo que podemos. Gracias por estar. Las redes sociales son una alternativa para, lo digo siempre, recrear el ida y vuelta que tanto proponemos semana a semana con todos ustedes, para que se dejen ver, así nos compartimos entre todos. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Adiós.